Vamos a empezar la clase del día de hoy, es la clase número 9 acerca de la fe. El texto bíblico principal de esta clase va a ser Hebreos 11, versículos del 1 hasta el 6. Aquí en la proyección se ve nomás el versículo 1 y el versículo 2. Entonces dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún se habla de ella, como hasta la actualidad, aún se habla de la ofrenda de Abel. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ven? Entonces, bueno, este es el versículo por excelencia. Sabemos que Hebreos 11:1, que muchos de nosotros hasta no lo sabemos de memoria. Es el versículo por excelencia para decir lo que es la fe, porque literalmente es un concepto lo que nos da la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La certeza de lo que se espera, o sea, tener eh, ¿cómo se dice? Esa seguridad de que lo que estamos esperando se va a cumplir. Y la convicción de lo que no se ve es tener esa convicción, como dice mismo la palabra, de que lo que no vemos existe y es real. Entonces, tener fe en Dios es tener la certeza de que Dios puede hacer muchas cosas por nosotros y tener la convicción de que es un Dios real. A pesar de que no lo podemos ver físicamente, pero lo podemos sentir, tenemos esa convicción de que Él existe. Por eso se llama fe. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a pasar al punto número 1. En el punto número 1 habla de una definición antes del punto número 1. La definición de fe, según el estudio que estamos usando para este discipulado, dice firme convencimiento, seguridad y certeza por la cual, sin ver, creemos verdades determinadas con relación a alguien o algo. ¿Sí? Entonces, esta definición es una definición general de fe, no es una definición religiosa, una definición en la parte cristiana de fe. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener ese convencimiento, esa seguridad, una certeza, ¿sí? Como ya les había explicado hace un momento, de que sin ver creemos verdades determinadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en cosas concretas. No hay ninguna duda. Cuando se habla de una determinación, es algo que no tiene margen de error, es algo que ya está comprobado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener por fe. Entonces, bueno, vamos a pasar al punto número 1 que dice así: debido a que el hombre ha desarrollado su fe de diversas formas de creencias en Dios, su fe se basó en lo que él creyó. Enumeremos algunas clases de fe. Ok, entonces, vamos a hablar un poco parte científica, ¿sí? Está comprobado científicamente por el pasar de los años y de los tiempos, que el ser humano siempre va a tener la necesidad de alabar o tener una creencia hacia algo. El ser humano siempre va a tener esa necesidad, porque creen que los habitantes primitivos de aquí, hablando de América Latina, que eran los incas, los mayas, los aztecas, todo eso es lo que concierne a América Latina, mis amados hermanos. ¿Por qué creen que
ellos tenían esa necesidad de adorar a algo, tenían la necesidad de adorar al sol, tenían la necesidad de adorar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano, sea cual sea el tiempo, sea cual sea la época, mis amados hermanos, sea una época muy antigua como la que estamos hablando, o sea una época muy contemporánea, actual como la que tenemos ahora, el ser humano siempre va a tener esa tendencia de querer tener algo por encima a quien referirse, a quien adorar, a quien tener. ¿Para qué? Para creer. Entonces dice que su fe se basó en lo que él creyó. Entonces vamos a enumerar unas clases de fe. La primera fe que vamos a ver en esta clase es la fe ocasional, que es confiar en alguien o algo diferente a Dios durante una crisis o confiar en Dios únicamente en los momentos de necesidad. ¿Ya? Aquí tenemos unos ejemplos. Fe en situaciones de enfermedad, ¿sí? Que mucha gente, ya, cuando se encuentra en una situación de enfermedad, cuando ve que ya la cosa, como nosotros decimos acá, es seria, ya ve, cuando ve la cosa seria, ahí, en ese momento ya, comienza a decir, bueno, tengo que buscar a Dios. Bueno, tengo que ir a la iglesia. Sea donde sea, la gente siempre va a buscar eso. Ay, tengo que ir a la iglesia, sea la iglesia católica, sea la iglesia cristiana. Siempre van a haber personas así, que cuando ven la cosa seria, van a comenzar a buscar. O también existe, como aquí vemos, que no es solamente confiar en Dios únicamente, sino que también es confiar en alguien o algo diferente a Dios. Hay personas que son muy testarudas en la parte de la salud, que digamos, uno le dice, pero anda al médico, te encuentras mal, tienes que ir al médico. Y esa persona, no, no, no. Pero cuando ya se ve en una etapa ya deplorable, ya cuando ya se ve que está empeorando su situación, ahí recién va a buscar la medicina, ahí recién va a buscar al médico. Eso es una fe ocasional, que cuando ya ves una situación difícil, una necesidad muy grande, ahí acudimos a lo que lo tuvimos desde un principio. Otro ejemplo, fe en tiempos de necesidades económicas. Eso también es un poco como lo anterior, ¿sí? En tiempos de necesidades económicas, mucha gente comienza a buscar a Dios solamente para que Dios le conceda el tener lo que ellos necesitan. Fe en tiempos de examen, entregas de notas, trabajos, etcétera. Esto ya va más para la parte de los estudiantes y también la parte de trabajo, ¿ya? Cuando hay algo que se acerca, algo que se avecina, puede pasar en la parte educativa que muchas personas tienen 2 meses para preparar, digamos, un proyecto, una exposición, pero muchas veces dejan para lo último hacer algo. Y en lo último es que nosotros decimos, bueno, ya, Dios, ayúdame. Pero es que Dios no se complace en las personas vagas, Dios no se complace en las personas que dejan todo para último momento. Tenemos que tener eso siempre en cuenta, que la fe ocasional, Dios no se mueve ahí, ¿ya? Dios no se mueve en la fe ocasional. Fe enfrente a la ansiedad de un viaje que reviste cierto riesgo, ¿ya? Hay gente que, digamos, va a viajar en avión. Yo nunca he viajado en avión. Quizás algún día, algún momento tendré la oportunidad. Pero ustedes saben que el viajar en avión conlleva ciertos riesgos que viajar en avión es mucho más peligroso que viajar en un autobús. ¿Por qué? Porque si pasa algo con el avión en las alturas, es muy difícil que pueda tener un aterrizaje correctamente y se puedan evacuar de una forma segura a las personas, ¿ya? Entonces, hay veces que sucede eso. La fe ocasional llega cuando una persona, digamos, va a viajar y le representa cierto temor el viajar en avión o viajar en auto, porque hay mucha gente que ha tenido experiencias anteriores con accidentes y quizás les representa algún temor el viajar en algún auto, en algún autobús, ¿sí? Y frente a esa ansiedad que tiene, ¡pum! Viene la búsqueda recién. Amén, mis amados hermanos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que es la fe ocasional. Ahora vamos a ver el siguiente punto de fe. Amén. Recién. Amén. El siguiente punto de fe que es la fe natural, ¿ya? El deseo o esperanza del hombre de estar o vivir bien.
¿Es una actitud de positivismo u optimismo? Vamos a ver en Santiago capítulo 3. Santiago. Ah, Santiago capítulo 3, Santiago. desde el versículo 13 al versículo 16 dice, la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido? No, perdón, 4, 3 aquí. No os gloréis del día de mañana. Perdón, estaba leyendo en el 3. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante es mala. ¿Ven? Entonces, ejemplos de esta fe es una actitud positiva, hablar siempre positivamente. ¿Sí? Esta fe natural no es mala, no es mala, pero la palabra de Dios a mí me habla de que siempre tengo que tener en cuenta al Señor en todos mis planes. ¿Sí? Porque, ¿qué es tener una actitud positiva, una fe natural? Que yo diga, bueno, yo tengo esa fe, ese optimismo, que yo voy a ser un gran profesional, que yo me voy a graduar, voy a tener mi título y voy a tener un buen trabajo. Sí, esa es mi fe natural, la que yo puedo tener como un ser humano. Pero también tenemos que recordar que como hijos de Dios, ¿sí? No tenemos que dejar a Dios a un lado, sino como decía Santiago, tenemos que decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos para hacer esto o aquello. Entonces, ¿yo qué tengo que decir como hijo de Dios? Si Dios quiere y si Dios lo permite, ¿sí? Yo voy a ser un profesional y voy a tener mi título y voy a tener un buen trabajo luego en algunos años, si el Señor lo permite, si el Señor lo quiere así, porque nosotros no podemos irnos en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? A pesar de que nosotros tengamos muchos deseos, mis amados hermanos, recuerden como clase 3 lo que vimos en la oración, que tenemos que orar siempre conforme a la voluntad de Dios, nunca en contra de la voluntad de Dios. El mismo Cristo tuvo que regirse a la voluntad de Dios, no pudo regirse a su voluntad humana. ¿Qué decía la voluntad humana de Jesús? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la voluntad espiritual que va conectada con la de Dios, ¿qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces siempre tenemos que recordar, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y que nuestra fe tiene que estar siempre puesta en el Señor. Obviamente, como siempre se dice, ¿sí? Siempre tenemos este lema de decir, los cristianos tenemos que ser 50 y 50, no que todo el 100% se lo dejamos a Dios. No, Dios, yo te lo entrego todo en tus manos y tú haces todo. No, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, de nuestro esfuerzo, porque nosotros no podemos tener algo de Dios sin que antes nos cueste, mis amados hermanos. ¿Ven? El mismo rey David decía de esa forma. El siguiente punto de fe es la fe intelectual. Tan solo el entendimiento, el conocimiento intelectual o científico de ciertos hechos históricos. Un ejemplo de fe intelectual, creer en Cristo como un personaje histórico. ¿Sí? Santiago 2, versículo 19, dice la palabra del Señor. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que todos podemos tener esa creencia en Cristo Jesús, podemos tener esa creencia en Dios, mis amados hermanos, pero una cosa es tener una fe intelectual, de conocimiento, de ciencia, mis amados hermanos, conocimiento científico. ¿Qué también quiere decir una fe intelectual? El conocimiento que podemos adquirir en este mundo, académicamente, mis amados hermanos. Los que tenemos y han tenido la oportunidad de estudiar una carrera universitaria o una carrera técnica, mis amados hermanos, todo eso es fe intelectual y conocimiento simplemente mundano, de aquí del mundo, conocimiento de aquí, mis amados hermanos.
que ciertamente muchas veces se crean confusiones al no tener una base completamente llena de la palabra del Señor. ¿Sí? Porque muchos pueden creer, como dice este ejemplo, en Cristo como un personaje histórico. Hay mucha gente que cree en Cristo sin ser cristiana como un personaje que existió, un hombre que estuvo aquí en la tierra, o como dicen por ahí, en el pueblo judío, los judíos mosaicos, mis amados hermanos, los que todavía no han creído que ha venido el Mesías, decían, no, Jesús fue un profeta más de los que estuvo aquí en la tierra. Jesús fue un profeta más que hizo milagros, que hizo prodigios, estuvo ahí. Entonces, mis amados hermanos, y mucha gente cree en Jesucristo, ¿por qué? Porque la historia, no solamente en la Biblia, sino en otros libros, también habla de Jesús, de que Jesús estuvo aquí en la tierra, de lo que hizo, mis amados hermanos. Pero la convicción y la fe que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús no es solamente que estuvo aquí en la tierra, no solamente que hizo milagros, no solamente que fue que habló por medio de Dios. No, mis amados hermanos, el nosotros creer en Cristo Jesús no debe ser una fe intelectual, tiene que ser una fe concreta, una fe cristiana, mis amados hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que tenemos que creer en Jesús y recibirlo, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Amén? Vamos a pasar al siguiente, que dice fe en falsas Amén. creencias. Fe en falsas creencias dice, por su constante búsqueda en respuesta a su necesidad, el hombre reiteradamente recorre caminos equivocados que solo contribuyen a su confusión. Un ejemplo de aquello, milagros no realizados. Veamos en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir? El tener fe en milagros no realizados, mis amados hermanos, es esa fe de mucha gente que se han hecho muy populares a día de hoy, ¿sí? Que, o una, van enfermos a querer ser sanos, estos, como dice Pablo, esos falsos apóstoles, falsos ministros, falsos predicadores, mis amados hermanos, o falsas personas, ¿sí? Porque también ahí entra un poco lo que es la pseudociencia, esas personas que dicen tener medicina alternativa, mis amados hermanos, todo eso está ahí metido en milagros no realizados, que van enfermos, sí, yo quiero ser sano, ya, ta. Toma, quiero esto, dame esto y tú podrás ser sano. Cogen, le dis que hacen el milagro y quizás la persona por autosugestionarse, por la emoción del momento, quizás hasta se siente bien, mis amados hermanos. Quizás hasta se siente bien en ese momento y dice, uy, ya estoy sano, estoy completamente sano. Pero pasa al cabo de unos días, una semana, mis amados hermanos, y vuelven nuevamente a lo que tenían antes. Entonces, ese milagro nunca se realizó. Eso es tener fe en falsas creencias. Lo que es la medicina alternativa. ¿Qué quiere decir medicina alternativa? Medicamentos, procedimientos que no están comprobados científicamente que van a tener una solución completa a un padecimiento, mis amados hermanos. Eso también es malo muchas veces, ¿sí? Entonces, eso quiere decir milagros no realizados. Tener fe en eso de que voy a ser sano, pero en realidad no lo soy. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. En otros dioses, ídolos, amuletos, fetiches, este, agüeros, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, el concepto ya se los puedo pasar luego por el grupo, ¿sí? De esa palabra, agüeros, ¿sí? Es algo así como algo así como
este, como un amuleto, como algo que lo tenemos como el destino, mis amados hermanos. No sé si han escuchado ese término de que ay, me ha servido de mal agüero, que vienes acá a que me pase todo esto, sí, ese término, ya, es una palabra que tiene un significado, en este momento no lo recuerdo. En su día, yo recibí la clase, sí lo investigué y sí lo vi porque, bueno, se hizo una revisión de todo este estudio y todos pensaron que esta palabra estaba mal escrita, pero sí, tiene un significado y tiene que ver con esto. Tienes Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 6, dice la palabra de Dios, Éxodo 20. Si me no recuerdo, el 20 es los 10 mandamientos. Sí. Versículos del 2 al 6. Vamos a leer el 2. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ven? Entonces, nosotros ya tenemos bien en claro, como hijos de Dios, como cristianos, que el adorar a otra cosa que no sea Dios, adorar a otros dioses creados por hombre, hechos de porcelana, hechos de madera, amuletos, mis amados hermanos, este, estas cosas, estampitas, mis amados hermanos, ídolos, ¿sí? Que ídolos, compréndese por ídolos, todo aquello que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. No simplemente es una imagen, no es simplemente es una estatua, mis amados hermanos. Ídolos también es muchas veces el poner por encima lo que no está por encima de Dios, nuestra familia, los hijos, nuestros padres, mis amados hermanos, el trabajo, los estudios, todo eso es necesario. Sí, lo tenemos que tener en cuenta. Sí, mis amados hermanos, pero no puede estar por encima de Dios. No podemos hacer ídolos aquí en la tierra. Muchas veces se hace ídolos del fútbol, mis amados hermanos, de los deportes, se hacen fan de cantantes, de artistas, de actores, mis amados hermanos. Mucha gente se hace muy, muy dependiente al internet, al teléfono celular, a videojuegos, a estar viendo cosas, a la televisión, novelas, mis amados hermanos. Todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos, que Dios tiene que tener el primer lugar. Eso es un ídolo y eso es tener fe en una falsa creencia, mis amados hermanos. Punto número 3, en asuntos sobrenaturales, ocultismo, hechicería, parapsicología, mis amados hermanos. Todo lo que tenga que ver con ocultismo, con hechicerías, con brujerías, mis amados hermanos, con cartomancia, mis amados hermanos, todo aquello, esas limpias, amarres, todo eso, lo que no debemos hacer y lo que no debemos buscar en ningún momento de nuestras vidas, mis amados hermanos, porque aquellas personas que practican eso son personas que están apoderadas, mis amados hermanos. En los lugares que se practican esas cosas son principados, mis amados hermanos. Hay gobernantes, mis amados hermanos, en esos lugares y no debemos ni siquiera que se nos pase por la mente visitar esos lugares, ni hacer aquellas prácticas, mis amados hermanos. Porque recordemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de todo poder, mis amados hermanos. Que si tenemos alguna enfermedad, alguna necesidad, no lleguemos a este error de buscar estas cosas, ocultismo, hechicería, brujería, mis amados hermanos. No lleguemos a ese error. Más bien, continuemos en oración, seamos constantes en oración, mis amados hermanos. ¿Ven? Número 4, en adquirir bienestar sin esfuerzos. Loterías, juegos de azar, etcétera. Sí, todo aquello que represente un juego de azar, mis amados hermanos, loterías, mis amados hermanos, todo aquello que represente el tener este bienestar sin esfuerzo,
lo que hoy en día se ve y es muy, muy practicado hoy en día, que se ha hecho muy popular, las apuestas, mis amados hermanos. Entonces, todo aquello es una falsa creencia, tener fe en falsas creencias. Lo único que vamos a lograr haciendo esto, practicando estas cosas, es perder muchas veces el poco dinero que tenemos. Y recordemos que todo esto, lo que estamos viendo aquí, es muy necesario, tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida secular, mis amados hermanos. Esto de aquí, los asuntos sobrenaturales, hechicería, ocultismo, son cosas muy costosas por lo que he sabido, mis amados hermanos. Y esto de que de lotería, juegos de azar, apuestas, hacen perder el dinero a mucha gente, mis amados hermanos. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente punto. Número 2. La fe verdadera es la convicción y seguridad en Dios y en su palabra. La única fuente de fe verdadera es la palabra de Dios. Romanos 10. Vamos a ver en Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es aquello que nos va a inyectar aquella fe que nosotros necesitamos, mis amados hermanos. Recordemos eso siempre. La vida cristiana no depende de nuestros sentimientos ni de nuestro estado de ánimo. Dios nos enseña a confiar en Él y en su palabra. ¿Sí? La única fuente de fe es la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos confiar en Él? Leyendo la palabra de Dios, teniendo una comunión con Dios, orando, intercediendo, ayunando, vigilando, mis amados hermanos, ejercitándonos espiritualmente. La vida cristiana no va a depender de nuestro estado de ánimo ni de nuestros sentimientos, porque si dependiera de aquello, mis amados hermanos, nosotros no somos cristianos, ¿sí? Porque un cristiano tiene que depender de Dios, no depender de sus sentimientos ni de cómo Él está en ese momento, sino que todo esto, nuestros sentimientos, estado de ánimo, está puesto sobre las manos de Dios. ¿Ven? Número 2, la fe tiene un proceso importante. Se cree en el corazón, esa convicción se expresa a través de la confesión con nuestra boca. Romanos 10, 10, dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra vida, la fe, empieza desde el corazón. Es como el proceso cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, mis amados hermanos, que uno primero cree dentro de su corazón, luego confiesa con su boca y el Señor va a actuar. Va a comenzar a actuar, a hacer la operación dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo. Asimismo la fe, porque sin fe no podemos nacer de nuevo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, esta clase es muy importante, es corta, pero es muy importante que nosotros la entendamos, mis amados hermanos. La importancia de la fe verdadera, aquí se me fue una palabra, mis amados hermanos. La importancia de la fe verdadera. La salvación es por fe, ¿sí? Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Acá está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, la fe nos va a dar la salvación. Y ojo, no malinterpretemos las cosas, no digamos, ay, no, como es por fe la salvación, ya, y no es por obras, yo hago lo que yo quiera. No. ¿Qué dice el libro de Santiago? El libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta, mis amados hermanos. Entonces, si nosotros no demostramos la fe que nosotros tenemos para ser salvos, no estamos siendo salvos, porque esa fe no existe. Dice, capítulo 2 versículo 14 de Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que podrá esta fe salvarle, dice el versículo 14. Entonces, si no tenemos obras para demostrar nuestra fe no va a servir para ser salvos. Entonces tenemos que demostrar que somos salvos. ¿Cómo? Viviendo la voluntad del Señor, no haciendo lo que nosotros queremos. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Literalmente eso es lo que dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe, mis amados hermanos. Lo que no es fe es pecado. Romanos 14, 23. Vamos a leer. Dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Pero el que duda de lo que come, no solamente está hablando de la comida física, mis amados hermanos, sino también de la comida espiritual. Si nosotros estamos dudando de lo que estamos recibiendo, aún en este momento, que es una palabra de parte de Dios, que es comida, es alimento para nosotros, si estamos dudando de eso, lo que no es fe es pecado. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, el justo vive por la fe. Vamos a ver en Habacuc, que dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta, no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, si tenemos esa fe, si la demostramos y somos salvos, mis amados hermanos, viviremos, tendremos vida eterna, mis amados hermanos. Las posibilidades de la fe verdadera. ¿Qué nos hace posible la fe verdadera? Una, que todo es posible para Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe en Dios, vamos a creer que todo es posible para Dios. ¿Tiene algo que decir? No. Ok. Entonces, todo es posible para Dios. ¿Qué dice Mateo 19:26? Dice la palabra de Dios. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos fe verdadera, mis amados hermanos, si tenemos una fe verdadera, lo que nos va a hacer posible, Dios es todo. ¿Por qué? Porque para los hombres puede ser imposible. Quizás una situación de enfermedad, quizás una situación de necesidad, para los hombres va a ser imposible, pero para nuestro Dios que es todopoderoso, si tenemos fe verdadera, va a ser posible. Y todo es posible si creemos. ¿Qué dice Marcos capítulo 9, versículo 23? Un muy buen versículo y muy conocido dentro de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces, si nosotros creemos, mis amados hermanos, todo nos va a ser posible. La fe es esa llave que nos da el Señor para que nosotros podamos abrir la puerta a la bendición, al milagro que necesitamos, a la sustentación, a lo que nosotros le estamos pidiendo a Él, mis amados hermanos. ¿Amén? Bueno, y finalizamos la clase con este concepto que dice, la fe es el vínculo por el cual la omnipotencia de Dios se hace accesible al hombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir omnipotencia? Que todo lo puede hacer, mis amados hermanos. Y si tenemos un Dios que todo lo puede hacer, la fe es ese vínculo, la fe es ese vínculo que hará posible, que lo hará accesible, mis amados hermanos, que nosotros podamos adquirir, mis amados hermanos, un poco de lo que Dios nos puede dar, que es todo, mis amados hermanos. Si creemos, todo se nos hará posible. Amén. Ahí tenemos unos versículos. Filipenses 4:13, todos lo conocemos, que todo lo podemos en Cristo, porque Él fortalece nuestras vidas. Amén. Entonces, bueno, eso es todo por la clase 9, mis amados hermanos.